Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Laura Ergueta. Y yo, Patricia Paredes. Bienvenidos a Esto es Fono. Hoy presentaremos Lengua de Señas Boliviana. Esto es Fono. Cuando demos terapia a un paciente sordo es importante no usar collares, gargantillas, manillas, anillos, usar uñas de muchos colores o uñas postizas, tener el pelo recogido y no usar winchas o decoración en el pelo. Tampoco hay que evitar los aretes largos o mejor si no lo usamos. Y para la ropa es usar un color entero y preferiblemente negro, como esta, para que el niño no se distraiga cuando hagamos las señas con todo lo que podríamos usar cotidianamente. Entonces, comencemos. La lengua de signos, o en sus siglas LS, puede ser definido como el sistema codificado de signos utilizado por las personas con sordera cuando se comunican entre ellas. Este sistema comunicativo utiliza como soporte material de sus mensajes una serie de gestos o signos producidos sobre todo, pero no exclusivamente, por el movimiento de las manos, al que se añaden la expresión de la cara u otras partes del cuerpo, así como los movimientos de la boca. Esta lengua ha sido desarrollado de forma natural por el colectivo de personas con sordera y es tan antiguo como la propia sordera. Las lenguas de signos tienen limitaciones en determinados aspectos. La lengua de signo no tiene una base fonética, es una lengua ágrafa, sino un sistema de representación gráfica, lo que añade enormes dificultades al proceso de aprendizaje lectoescritura de los sordos que solo conocen y usan dicha lengua. Las etapas de la adquisición de la lengua de signos por parte de los niños con sordera son las mismas que las de los oyentes al adquirir la lengua oral, permitiéndoles una comunicación fluida, rica y funcional. También debes saber que cada país tiene sus propias señas. Ejemplo, en Bolivia la seña B es así, pero en Uruguay la seña B es así. El uso del espacio. La característica más sobresaliente de la lengua de signos, a diferencia de las demás, es su utilización lingüística del espacio. Así, las lenguas de signos emplean el espacio, el movimiento y las expresiones faciales para codificar una gran información de tipo gramatical, preposiciones, adverbios, orden de las frases, la duración de un verbo. Todos los mecanismos que los oyentes no habituados a lengua de señas son incapaces de entender, percibir y valorar. Es evidente que la lengua de señas utilizan una modalidad visual gestual, mientras que las lenguas orales utilizan el canal acústico vocal. Los mecanismos que utilizan la modalidad visual gestual para poder codificar toda la información son los siguientes. El uso del espacio, la modificación del movimiento con el que se produce un determinado signo y la producción de movimientos no manuales, expresión facial, cabeza, ojos y posición del cuerpo. Estructura de la lengua de signos, nivel fonológico. El lingüista William Stocco fue el primero que analizó la estructura interna de los signos y estudió su composición, de modo similar a cómo los lingüistas analizan las estructuras de las palabras. Y es que en las lenguas de signos, al igual que en las lenguas orales, existe una serie de elementos básicos que deben ser seleccionados y combinados entre sí para formar signos, los queremas o parámetros formacionales. Estos se combinarán entre sí, a su vez para formar las frases signadas. Estos parámetros formacionales se producen simultáneamente en el espacio y tienen carácter distintivo. Querinema, forma de la mano; toponema, lugar; kinema, movimiento; kineprosema, dirección, movimiento; keirotropema, orientación, mano; prosoponema, expresión, cara. Forma que adopta la mano o manos al realizar el signo. Lugar o posición donde se realiza, cara, cuerpo. Hay señas que se parecen, pero dependiendo de la posición y de cómo hacemos nuestros gestos, tienen diferentes significados. Ejemplo,
Al hacer esto significa medias, pero al hacer esto es amantes y al hacer esto es estrellas. Entonces debemos tener en cuenta este dato. Movimientos de las manos. Dirección de movimiento. Orientación y disposición de las manos. Expresión facial y los movimientos de la boca. Estos componentes son realizados de modo paralelo a la articulación de signos. La mirada y la expresión facial reflejan a veces significados como la duda, la posibilidad, etc. El nivel léxico. Cuando aprendemos las palabras o los signos utilizados en nuestro entorno, además de las etiquetas que nos sirven para categorizar la realidad, vamos aprendiendo los significados y las connotaciones culturales. Esto puede observarse cuando se realiza una traducción simultánea del castellano oyente a la lengua de señas. Por ejemplo, la seña año, vamos a decirlo en diferentes contextos. El primero, edad. Yo tengo 20 años. Segundo, va a ser el tiempo. El próximo año iré a la escuela. Tercero, la antigüedad. Mi casa tiene muchos años. La morfosintaxis. Esta nos ayuda con las reglas a formar oraciones. Por ejemplo, para una seña que se usa una sola mano, por ejemplo, ojos, por otro lado, nariz. Aquellas señas que usan letras, por ejemplo, esta es la B, pero si hacemos este movimiento, significa baño. Luego tenemos la R. Si la ponemos en la frente, esto significa respeto. Señas que tienen dos movimientos diferentes. Una sirve como base y la otra es de movimiento. Por ejemplo, tenemos la seña llegar. Esta usamos de base y la otra es la que genera el movimiento, llegar. Otro ejemplo es queso. Esta mano usamos de base mientras la otra genera el movimiento, queso. Las señas carecen de número y género. Si requerimos el uso de muchos o muchas, solo se realiza esta seña, que quiere decir que es para ambos géneros. Por otro lado, los artículos no se usan en las señas. Estos van adheridos a la seña correspondientes que se requieren. Por otra parte, las conjunciones. Estas, por ejemplo, tenemos el caso de venir de, venir de se elimina. Por otra parte, tenemos el ejemplo de ir para, ir y para no se hace una seña. Señas que tienen dos movimientos iguales. Por ejemplo, pronombres. Tú, ella, ellas. Pronombres demostrativos. Aquí, allí, más, allá. Pronombres posesivos. Ejemplo: mío, tuyo, suyo. Algunos tipos de verbos. Verbos de fenómenos de la naturaleza. Estos verbos son intransitivos y no tienen sujeto porque el propio verbo es una acción. Ejemplo: llover. Verbos espaciales. No tienen solo acción, sino también dirección. Ejemplo: ir,
Verbos clasificatorios. Incorporan el objeto directo o indirecto. Ejemplo, una cosa es lavar ropa diferente a lavarse la cara. Verbos multidireccionales. No están fijos en un lugar. Ejemplo, caminar, oír. Verbos unidireccionales. Una sola dirección. Ejemplo, morir, reír, llorar. Verbos bidireccionales. Se mueven con una o ambas manos en direcciones distintas. Ejemplo, largo, corto, angosto. Si te gustó el video, no olvides de darnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para recibir más videos de este canal. Yo soy Laura Ergueta Y yo, Patricia Paredes. y este es Fono.